muchachos, continuamos entonces desarrollando las operaciones de adición y sustracción, pero te quiero comentar algo. Nosotros podemos formar diferentes sumas, pero tú ya tienes conocidas las básicas y en función de esas sumas básicas tú puedes reconocer otras sumas que tienen una secuencia o una forma parecida a las que ya conoces. Por ejemplo, te podría proponer una quinta suma de las que ya hemos desarrollado. Y esta quinta suma podría ser con esta figura. Fíjate, 2 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado, sucesivamente hasta llegar al valor de 2n elevado al cuadrado. Ya está. Y esta suma la denominamos S. ¿Reconoces qué suma es esa? Esa es la suma de los cuadrados de los primeros números pares. ¿Cuántos números pares? N números pares. Acá tenemos n sumandos. Y podríamos señalarlo. Pero, ¿qué cosa te sugiero? Trata de recordar con bastante atención y detalle las sumas básicas. Porque estas, si bien es cierto, tienen otra forma, rápidamente tú las puedes reconocer. Fíjate. Cada uno de estos números son números pares. Entonces, como cada uno es número par, lo puedes expresar como el factor 2 multiplicado por un número que va a ser consecutivo en cada caso. El primero es 2 por 1, el siguiente será 2 por 2, el siguiente será 2 por 3 y así sucesivamente hasta llegar al último que tiene la forma 2 por n. Todos los términos tienen esta forma. Como queremos los cuadrados de estos valores, simplemente elevas al cuadrado, elevas al cuadrado, elevas al cuadrado cada término. Y realizamos la suma respectiva. Ahora, ¿qué es lo que se nota en esta secuencia? Si tú elevas al cuadrado cada factor que está en el paréntesis, tendríamos 2 al cuadrado, saldría 4. ¿4 por cuánto? Por 1 al cuadrado. Más 2, el primer factor al cuadrado es 4. Por 2 al cuadrado, factorizo ese 4 y te va a quedar 2 elevado al cuadrado, más 2 por 3 elevo al cuadrado 2, quedaría 4. Lo factorizo nuevamente y me quedará el 3 al cuadrado. Es decir, como todos tienen factor 2, al elevarse al cuadrado te queda 4. Y ese 4 lo factorizas y lo que te queda es justamente la secuencia que estamos escribiendo. La suma de los cuadrados de los enteros positivos desde 1 hasta n. ¿Cuántos sumandos aparecen dentro de este paréntesis? La cantidad de sumandos es n. Se tienen n sumandos. Por lo tanto, ahora te diré que esto será igual entonces a 4 veces el valor de esta suma que ya la conoces, porque es lo que hemos hecho en la parte anterior. Será n por n más 1. La suma de estos dos términos, que será 2n más 1, y todo esto dividido entre 6. Por lo tanto, simplificas mitad 2, mitad 3. El valor de esta suma requerida vendrá a ser igual a los 2 tercios ¿de quién? De n por n más 1 por 2n más 1. Repito, 2 tercios de n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto aquí aparece con esta figura. Entonces, si nosotros vamos a recordar cada una de las sumas que puedan aparecer de esta figura, nos va a ser un poquito incómodo. Te vuelvo a repetir mi sugerencia. Trata de recordar principalmente en las sumas básicas. Y veamos solamente como idea cómo sería la otra secuencia. Mira, tendríamos. ¿Qué ocurre ahora si te sugiero conocer cuánto vale 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar al término de la forma 2n menos 1 elevado al cuadrado? Es decir, ahora se trata de los números impares. Tenemos n sumandos y queremos reconocer esta suma, la suma de los n primeros números que son impares, los cuadrados de estos números impares, la suma de los impares elevado al cuadrado. Pues bien, fíjate que cada uno debería de darle una forma. Mira, por ejemplo, este número lo puedes expresar como 2 menos 1, este número 4 menos 1, este número como 6 menos 1 y así sucesivamente. Entonces, mira, podemos decir, este número es 2 menos 1, ahí está, 2 menos 1. Elevado al cuadrado.
más este número te dije 4 menos 1 elevado al cuadrado, más este número 6 menos 1 elevado al cuadrado, sucesivamente hasta llegar a 2n menos 1 también elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Aparece un número par menos 1, número par menos 1, número par menos 1, número par menos 1, y hay n sumandos. Cuando tú desarrollas esta diferencia elevándola al cuadrado, aparece el cuadrado del primero, o sea, aparece 2 al cuadrado, menos el doble producto, o sea, 2 por 2, más el cuadrado del siguiente que vendría a ser 1. Mira, voy a efectuar ahora este. Sería cuadrado del primero, 4 al cuadrado, menos el doble producto, 2 por 4, más 1 al cuadrado, 1. Continuamos. Por acá tendré, ¿qué cosa? Cuadrado del tercero. En este tercer sumando, cuadrado de 6, perdón, menos el doble producto, más 1. Y así sucesivamente continuamos hasta ya este último. Este último sería el 2n elevado al cuadrado menos el doble producto, 2 por 2n, más el valor de 1. Lo he colocado en forma horizontal esta distribución. Y ahora recuerda que se tiene n sumandos, n filas mejor dicho. Cada fila tendrá n sumandos. Entonces, ahora voy a realizar la suma de los términos que aparecen sobre esta columna. Y la suma sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado hasta 2n al cuadrado. Esta suma de cuadrados, tú ya la conoces, está indicado acá. Es la misma suma. ¿Y cuánto vale eso? Vale 2/3 de n por n más 1 por 2n más 1. Vamos a indicarlo así nada más, la suma de los números pares, porque ya es conocido. Menos, factorizo el 2, factorizo 2, factorizo 2, factorizo 2, factorizo 2, factorizo 2. ¿Qué cosa me quedaría? 2 más 4 más 6 hasta 2n. ¿Y eso qué cosa es? Es la suma de números pares, que como suma básica será n por n más 1. Tenemos n sumandos, los n primeros números pares es n por n más 1. Continuamos. Y luego acá tendría 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces tendríamos el valor de n? Bien, entonces ahora vamos a efectuar los valores. Fíjate, acá yo tendría 2n más 1 por n, 2n más 1 entre 3, menos 2n por n más 1. ¿Hay términos comunes? Sí lo hay. Aparece este término común con estos términos comunes. Por lo tanto, factorizo esto y me quedaría, mira, al factorizar 2n por n más 1. Ya está. Factorizo esto, factorizo esto. Me queda 2n más 1 sobre 3. Ahí está. Me queda 2n más 1 sobre 3. ¿Menos cuánto? Menos 1. Pero ese 1 lo puedes expresar como 3 entre 3. Y todo esto más n. Y la suma será igual. Fíjate, 2n más 1 menos 3 saldría 2n menos 2. Factorizas el 2 que multiplica acá. Saldría 4n por n más 1 por n menos 1 sobre 3. Y todo esto más el valor de n, que es una expresión más cómoda. Pero evidentemente tú la puedes mejorar. Es decir, cualquiera que sea la figura con la cual tú trabajas, simplemente la puedes deducir. De aquí ya no te voy a plantear cuánto vale la suma de los cuadrados, la suma de los números pares al cuadrado, de los impares al cuadrado. Ya tú lo puedes trabajar. Te voy a indicar algunas otras sumas diferentes. Tendríamos la siguiente, número 7. La número 7 corresponde a la suma de los términos que son productos binarios. Por ejemplo, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4 y así sucesivamente hasta llegar a n por n más 1. Se le dice productos binarios porque resulta el producto de números consecutivos. 1 por 2 viene a ser 2, 2 por 3, 6, 3 por 4, 12. N por n más 1, justamente indicado como n por n más 1. Esa es la forma que tienen los productos binarios. La suma respectiva de estos términos que son productos binarios, donde estamos señalando una cantidad de n sumandos, será igual a lo siguiente.
La suma de los n primeros productos binarios será n por n más 1 por n más 2 sobre 3, que tiene una forma bastante sencilla de recordar. Observación. Los productos binarios son 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, etc. Pero hay unos números muy conocidos que son llamados los números triangulares. Y los números triangulares tienen esta forma, si lo recuerdas. 1 por 2 sobre 2, 2 por 3 sobre 2, 3 por 4 sobre 2, y así sucesivamente hasta n por n más 1 sobre 2. Entonces, si deseáramos reconocer cuánto vale la suma de estos números triangulares, tendríamos que efectuar la suma de todos los términos que ahí ves. Pero ¿quién es 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, n por n más 1? Son los productos binarios. Por lo tanto, puedo afirmar que la suma de los números triangulares será la mitad de la suma de los productos binarios. Como la suma de los productos binarios tiene esa forma, la mitad será n por n más 1 por n más 2, y ya no sobre 3, porque ahora tomamos la mitad y será sobre 6. Esa es la suma de números triangulares, esta es la suma de productos binarios. Número 8. Para complementar, te diré, quiero conocer la suma del valor de 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo y así sucesivamente hasta n al cubo. La suma de los cubos de los n primeros enteros positivos. Repito, acá tenemos la suma de los cubos de los primeros n enteros positivos. Acá aparecen n sumandos. Y lo vamos a indicar directamente, porque esto tú ya lo recuerdas. ¿A qué cosa es igual esta suma? Esta suma es igual a algo muy conocido anteriormente, n por n más 1 sobre 2. Aparece como la suma de los primeros enteros positivos, pero esta suma elevada al cuadrado. Podría pedirte cuánto vale la suma de los cubos de los primeros números pares, pero eso sería ya un poquito reforzar todo lo anterior, digamos, hacerlo más extenso. Lo puedes deducir. La suma de los cubos de los impares también. Lo que interesa es que reconozcas las sumas básicas, tales como lo hemos desarrollado.